Hola chicos, del curso Balances de Masa. En esta clase vamos a ver brevemente vamos a hablar sobre medidas de composición. Primero vamos a hablar de una definición, que es la cantidad de una sustancia, que es una dimensión primaria fundamental para el estudio de la química. Mide la cantidad unitaria de cosas contables y en el caso de elementos pueden ser átomos, en el caso de compuestas pueden ser moléculas. La unidad en el sistema internacional es el mol o gramo mol, ¿ya? Y, por ejemplo, si nosotros podemos ver este extracto de la tabla periódica, podemos ver que aquí el Na es el símbolo químico del sodio, aquí está su configuración electrónica y podemos observar otros números acá. Este es el número atómico y este es el peso atómico del sodio, que claramente nosotros lo ocuparíamos como un 23 aproximadamente, ¿ya? Y ese 23 sería 23 gramos por gramo mol o 23 gramos por mol o 23 libras por libra mol o 23 kilo por kilomol, dependiendo de la unidad de masa que ustedes puedan pensar, ¿ya? El mol es una cantidad arbitraria que indica que contiene el número de Avogadro de átomos, moléculas, iones o etcétera. La masa molar es la masa en gramos de un mol de átomos, ¿cierto? Esta masa, y un mol va a tener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Sí, y resolvamos un pequeño problema que tiene que ver con esta diferencia de masa y cuántos gramos hay en un mol, qué sé yo. Primera pregunta, ¿cuántos moles hay en 100 gramos de glucosa? La glucosa tiene fórmula química C6H12O6 y si nosotros vamos a la tabla periódica vamos a encontrar que la masa atómica del carbono es 12, la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 16. Y nosotros queremos saber cuántos moles hay en 100 gramos de glucosa. Y yo preparé aquí una planilla Excel donde tenemos el elemento carbono, hidrógeno, oxígeno. Vamos a ver si aquí puedo bien, no les puedo enseñar con el lápiz, pero sí voy a poder hacer aquí un zoom. El peso atómico del carbono es 2, el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Y la glucosa sabemos que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces podemos calcular el peso molecular vamos a escribir aquí peso molecular de la glucosa y vamos a tener, por ejemplo, que como tenemos 6 átomos de glucosa, vamos a tener que el peso molecular asociado a eso va a ser, ¿cierto? 6 por 12, es decir, 72, y podemos extender eso hacia el resto. Y lo que vamos a hacer, bueno, aquí en el iPad esto como que funciona distinto, copiar, y vamos a ver si se puede pegar la fórmula. Pegado especial, fórmulas, y tenemos que el peso molecular va a ser la suma de estas tres multiplicaciones, ¿cierto? La suma de número 1, es decir, 180. El peso molecular de la glucosa es 180. Me voy a devolver entonces. El peso molecular de la glucosa es 180. ¿180 qué? Gramos por mol. Gramos por mol. Y la pregunta es, ¿cuántos moles hay en 100 gramos de glucosa? Y básicamente aquí yo lo que puedo hacer es utilizar factor unitario o una regla de 3, que es básicamente un mol de glucosa pesa 180 gramos
o masa 180 gramos y yo quiero saber cuántos moles hay en 100 gramos. Y básicamente multiplico, es 100 dividido en 180, ¿cierto? Y eso es igual a maravilloso, no me quiere dar el valor. Y eso es 0,556 mol de glucosa. Eso es la cantidad de moles de glucosa que hay en 100 gramos. Me gusta a mí trabajar con 3 cifras significativas, sobre todo cuando se trata de números muy pequeñitos. Bien, y ahora la pregunta sería, ¿cuántos gramos hay en 100 moles de glucosa? Y nuevamente aquí lo voy a hacer un poco más estándar. Quiero saber la masa en gramos, ¿cierto? Y la masa, si yo sé que el peso molecular, lo voy a escribir acá abajo, si yo sé que el peso molecular tiene unidades de gramos partido en mol, si yo quiero conocer una masa, lo que tengo que hacer es multiplicar un número de moles por el peso molecular, ¿sí? Y básicamente yo sé que son 100 moles y el peso molecular de un mol de glucosa es 180 gramos por mol, y entonces en 100 moles de glucosa voy a tener una masa de 18 por 10 elevado a 3 gramos o 18 kilogramos. ¿Sí? Eso nos da una sensación de cuál es la diferencia entre de masa y cómo utilizar el peso molecular, ¿cierto? Que ustedes probablemente ya lo saben de sus otros cursos de química. Ahora, con esta información, ya sea masa o mol, podemos definir, incorporar algunas definiciones como ¿qué es una fracción molar? Una fracción molar se emplea principalmente cuando trabajamos con corrientes de gases y o líquidos. Y esta fracción molar va a ser el número de moles de A de la especie A dividido en la suma de todos los moles que haya en esa corriente. ¿Cómo puedo yo determinar esos números de moles? Conociendo la masa, por ejemplo, es la masa de la especie A partido en su peso molecular. Todo esto dividido en la suma de todas las masas partido por sus pesos moleculares. Cada uno de estos números se suma por separado. Y esa es la fracción molar que nos indica que es un número entre 0 y 1. Ya que no es algo así como un porcentaje, pero sin el símbolo de porcentaje de la cantidad de la especie A dentro de esta mezcla, dentro de esta corriente. Otra unidad de composición es, o otra medida de composición, perdón, es la fracción másica. Estas fracciones no tienen unidades, ¿ya? La fracción másica se utiliza específicamente en mezclas líquidas y sólidas. Ya, si se fijan ustedes, cuando uno va a trabajar con gases, principalmente va a trabajar con fracción molar o con una fracción volumétrica, ¿ya? Pero esta fracción másica principalmente líquidas y sólidas. ¿Y cómo se define esta fracción másica o fracción en peso? La masa de la especie A dividido en la suma de todas las masas, la masa de las especies que componen esa corriente. ¿Ya? Y por último está la fracción en volumen, que se utiliza principalmente en gases, donde B sub A acá es el volumen del componente A puro a las condiciones de la mezcla, y BT es el volumen total de la mezcla. Y cuando hablamos de gases ideales, esta fracción másica es exactamente igual a la fracción molar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes básicamente van a ocupar P por B es igual a NRT, donde
lo que ustedes van a querer es despejar esto, ¿cierto? Entonces el N de la especie I va a ser la presión por el volumen de esta especie partido en el R por T, y básicamente estos dos numeritos son constantes, ¿sí? Bien, las fracciones siempre suman 1 y la fracción másica es distinta de la fracción molar. Aquí podemos evidenciarlo, ¿cierto? Lo importante es que son valores entre 0 y 1 y es algo así como un porcentaje. Otras medidas de composición que pueden ser relevantes son la razón másica, que es la razón másica de A, por ejemplo, es la masa de A partido en la masa de B, que es una relación entre la masa de una especie y de otra. También se puede definir exactamente lo mismo con una razón molar, y en particular se puede utilizar como una composición base libre de un compuesto. Por ejemplo, en la humedad absoluta del aire, cuando se expresa en base seca, es la masa de agua versus la masa de aire seco, y esta expresión sirve para mezclas en las que uno de sus componentes es condensable. Y un problema interesante que podemos resolver tiene que ver con determinar la composición másica y molar de una corriente compuesta por 12 gramos de glucosa, 3 gramos de NaCl, cloruro de sodio, y 85 gramos de agua. ¿Ya? Y eso entonces lo podemos hacer nuevamente ayudados por nuestra planilla Excel. Vamos a tener, voy a escribir acá, tengo glucosa, el porcentaje en peso es de, no es un porcentaje, es una masa, son 12 gramos de glucosa, 12 gramos, el peso va a estar entonces en gramos, ¿sí? Tengo 12 gramos de glucosa, tengo NaCl, y la masa de cloruro de sodio es 3 gramos, 3 gramos, y finalmente tengo 85 gramos de agua. Y aquí escribimos agua. Y resulta que con esto nosotros podemos calcular cuál es la masa de esta corriente, ¿cierto? Sumando todos los pesos o todas las masas de esta corriente. Entonces esto va a ser igual a la suma de estos tres numeritos. Ahí. Que es 3. B7 vamos a sumar B7 hasta B9, ¿sí? Y justamente nos da que esta corriente, que tiene 12 gramos de glucosa, 3 gramos de cloruro de sodio y 85 gramos de agua, pesa 100 gramos. Por lo tanto, podemos calcular las fracciones másicas de cada uno de estos compuestos. Básicamente, voy a colocar un X, básicamente dividiendo cada uno de estos términos por el peso total de esta corriente, que es 100. Y vamos a comillas bloquear ese número, y entonces la fracción másica de glucosa es 0,12, copiar y pegar.
¿sí? Y entonces la fracción másica de sodio es 0,03 y la del agua es 0,85, que básicamente nosotros podríamos haber, como era 100 gramos, podríamos haber dicho que es un 12% de glucosa, un 3% de cloruro de sodio y un 85% de agua. Ahora, veamos cuáles son los pesos moleculares de cada una de estas especies. Y eso era dato del enunciado. La glucosa tiene peso molecular 180. El cloruro de sodio decía 58,5, creo. Y el agua tiene un peso molecular de 18 gramos por mol, ¿sí? Ese es el peso molecular. Recuerden que esto es gramos. Esto es gramos por mol. Y si yo lo que hago es... no tiene sentido que multiplique peso en gramos por un peso molecular en gramos por mol, porque me queda un gramo al cuadrado partido en mol. Entonces lo que yo quiero es calcular la cantidad de moles presentes de cada una de las especies en esta corriente total. ¿Cómo lo hago? Es tomo el peso molecular, o sea, el peso de cada una de estas especies y las divido por el peso molecular y eso me va a dar un resultado en moles. Entonces aquí en esta columna voy a calcular el número de moles que hay de cada una de estas especies. Y aquí entonces dijimos que era 12 dividido en el peso molecular y ojo que esto está en moles. Pegar y cada uno de estos valores es un número de moles y vamos a sumar. Sí, si se fijan, la cantidad de moles que hay de cada una de las especies es muy diferente a su peso en masa. O sea, de glucosa hay 12 gramos, pero hay 0,066 moles. Y aquí la verdad es que estamos trabajando con demasiados decimales. Vamos a disminuir decimales. Y vamos a disminuir una vez más de decimales. Ya, y esa es la cantidad de moles que en total esta corriente que pesa 100 gramos tiene 4,84 moles de las distintas especies. Y entonces yo puedo calcular ahora la fracción másica, ¿cierto? Que la vamos a denotar por la letra I, y la fracción molar, va a ser la cantidad de moles que hay de una especie dividido en la cantidad total de moles que hay en esta corriente. Y entonces ahí voy a copiar esto y lo voy a pegar en esas dos. Bien, y si se fijan, entonces la fracción molar de glucosa ahora es 0,013. Nuevamente estoy trabajando con muchos decimales. Disminuir, ya con 3 decimales. La fracción molar de glucosa es 0,014, mientras que la fracción másica es 0,12. Vean que son súper distintos y que depende de este peso molecular de cada una de las especies. El agua pesa 85 gramos, ¿cierto? Y era el 85% en masa de esta corriente, pero en términos molares es el 97, casi 98%. Entonces con esto ustedes pueden ver claramente la diferencia entre una fracción másica y una fracción molar, y noten que siempre suman 1, ¿ya? Que es lo importante de las fracciones, ya sean másicas o molares, que suman 1. Bien, con eso les dejo este video. Cualquier consulta ya conocen mi correo. Chao, chao.